¿Qué es la música clásica? Defendida por muchos como la música de calidad superior a toda la demás, considerada todo un objeto de estudio por su importancia histórica y su estructura casi científica, acusada por el mainstream como un ejemplo de música aburrida y cliché cinematográfico y publicitario de elegancia y sofisticación. ¿Qué es la música clásica? Podríamos decir que en la historia de la música existen las divisiones entre música popular, música folclórica, música académica y las fusiones entre ellas. Y por música clásica o académica se puede entender a todas las manifestaciones musicales dentro de una corriente estilística, intelectual y estructurada dentro de la historia del arte occidental, siempre haciendo distinción entre la música hecha con alguna metodología y recursos de escritura y lectura, diferenciada de la música popular y de transmisión lírica y oral, o de la tradición folclórica de alguna región. Y de hecho, el nombre de música clásica es al que podemos nombrar como coloquial, pues también funciona para describir el momento histórico de la música del clasicismo. Es música que en algunas ocasiones es considerada por el público en general como aburrida, poco digerible o incluso inaccesible, por la idea generalizada de que es música para músicos o porque una de sus variantes es la ópera, que tiene el cliché televisivo de que es música para quedarse dormido, o tal vez porque tu primer acercamiento a la música académica fue abrir el canal 22 o un canal equivalente de divulgación cultural y estaba sonando una sonata para piano de Pierre Boulez o un cuarteto de cuerdas de Shostakovich, o incluso algo más reciente y que a primera escucha puede parecer extraño. Esto se debe a que en principio el lenguaje musical de la música académica es distinto al de la música pop, y, aunque actualmente la ramificación de lo que podemos considerar géneros musicales modernos sea tan grande como para que tu amigo el melómano te juzgue por no reconocer y apreciar el post-avant soft dream pop de Albania libre de gluten, la mayoría de la música popular sigue compartiendo lugares comunes y estructuras similares, o al menos eso sucede con la música más comercial, y al tener la música académica un lenguaje musical que parece tan distinto, es complicado agarrarle cariño a una música que no entiendes, con la que no has tenido un contacto, a veces casi como tener una conversación con un extranjero, que habla un idioma del que no entiendes absolutamente nada, como yo. Un mexicano que no sabe hablar ningún otro idioma además de su español natal, hablando con un chino o un hindú, puede ser equivalente a pasar de escuchar una canción de Kanye West a escuchar un cuarteto de cuerdas de Bevern. ¿Cuál es mejor? ¿Cómo compararlos si ni siquiera se parecen? Y creo que es de conocimiento popular que para alguien que no conoce un idioma extranjero, puede que simplemente le parezca un sonido indescifrable. Pero, ¿qué pasa si el mismo yo, con un español nativo, trato de hablar con un italiano o un portugués? Tal vez eso sería como escuchar una canción de Sufjan Stevens y después escuchar un nocturno de Chopin. No es el mismo lenguaje, pero hey, hay algunas cosas que puedo llegar a reconocer. Tal vez el ejemplo es muy burdo, pero justamente el término correcto para esas particularidades en la música es lenguaje musical. Existe la música tonal, que es un lenguaje que a palabras muy resumidas nos presenta la música construida a partir de una determinada escala y las relaciones de tensión y relajación que surgen a partir de ella. Existe el lenguaje modal, usado en los periodos de la antigüedad, antes del establecimiento de la música tonal, y en el transcurso histórico como una excentricidad o recurso exótico, así como en la actualidad es usado en la música cinematográfica para crear ambientes fabulescos. La música atonal, que es música que no obedece a ninguna de las reglas de la música tonal, por lo que se presta a la experimentación sonora.
Y claro, hay variaciones de estos lenguajes, así como las ramificaciones de los idiomas, pero solo quería exponer la idea de por qué la obra de Stravinsky y la de Beethoven pueden ser tan distintas y ambas seguir siendo consideradas ejemplos de la música académica. Otra de las razones que podrían mantener lejano a la escucha actual de la música clásica puede ser el constante uso moderno de la música instrumental como objeto decorativo o música de ambiente. Pero también hay mucha música académica con voces, hay muchísima producción lírica que es acompañada con instrumentos y también hay bastante diversificación, desde las óperas, los oratorios, las pasiones, la música coral, los lieders y música lírica del periodo romántico, que son los abuelitos de la canción y balada moderna. Cabe agregar la instrumentación, que puede hacer que a mí como escucha me resulte complicado el seguir un hilo conductor sobre qué es lo que está sucediendo con tantos instrumentos que desconozco y de los que no identifico su timbre, pues también hay variedades en la organización de instrumentaciones, desde la música para instrumento solista, la música para un trío, para un dueto de instrumentos o una agrupación de cuarteto, un ensamble de cámara o la gran masa instrumental que es la orquesta. Otra distinción dentro de esta música es el nombre, pues en lugar de encontrar canciones y álbumes, al indagar en la producción académica, uno se encuentra con nombres como Suite para piano número 4 en Re, o Sonata para violín en Sol mayor, y algunas incluso con nomenclaturas como Opus número tal, o algunas letras y un número, pues por lo general estos nombres tienen que ver en primera instancia a la forma musical de la que estamos hablando. Puede ser una suite, un preludio, una sinfonía, un concierto, en muchas se especifica para qué instrumento está compuesta, la tonalidad en la que se encuentra escrita la obra, y por ejemplo el opus se refiere a qué número de obra tiene dentro del catálogo del compositor, y cuando tiene letras y números al final se refiere a que es una obra cuyas partituras pertenecen a una casa editorial, quienes han puesto unas siglas representativas de un autor y un número dentro del catálogo del compositor. Por ejemplo, las siglas de Bach son BWV o las siglas de Mozart son KV. Y sí, parece que es demasiada información y demasiadas cosas, pero no olvidemos que estamos hablando de toda la producción musical culta de la historia de Occidente, desde antes del nacimiento de la música pop y que incluso una vez surgida esta música pop han coexistido hasta la actualidad. Es por eso que la mejor manera de ordenar todo el mar de lo que es la música académica, entender las diferencias entre sus lenguajes, sus instrumentaciones, su sonoridad y su musicalidad en sí, es mejor ordenarla por etapas, que justamente es lo que hicieron los historiadores y musicólogos al estudiarla y recopilarla, pues no es como que Beethoven un día se levantó y dijo, ¿saben qué, chavos? A partir de mañana empieza el periodo romántico, sino que la historia de la música occidental está entrelazada a diferentes corrientes de pensamiento, evolución en la tecnología de fabricación de instrumentos y está íntimamente ligada a las corrientes artísticas en otras artes como la arquitectura, la literatura y la pintura. Pero para hablar sobre los diferentes periodos históricos de la música académica, este video es una colaboración con Gina del canal Música con Historia. El clasicismo musical fue un periodo artístico comprendido entre 1750 y 1800, aunque en algunos libros se dice que terminó hasta 1827 con la muerte de Ludwig van Beethoven. En las otras artes a este se le denominó el neoclasicismo, ya que al igual que en el Renacimiento se trataron de retomar las formas de la antigüedad clásica, es decir, Grecia y Roma, pero de nuevo en música no se pudo retomar esto porque todavía para esta época no se tenía ningún registro sobre la música de aquel periodo. Pero de nuevo la música pudo adaptarse y tomar las características clásicas. Mostró sobriedad con ritmos regulares, melodías acompañadas y armonías claras. Las líneas rectas se hacían mediante melodías claras y sencillas, y también dinámicas progresivas, es decir, que cuando el volumen subía lo hacía poco a poco en un crescendo y cuando el volumen bajaba lo hacía poco a poco en un diminuendo y no abruptamente como se solía hacer en el barroco. La forma sonata y las melodías de 4, 8 o 12 compases mostraban la simetría y la proporción. Se hizo habitual el concierto público, por lo que aquí la música religiosa comenzó a quedar a un lado, y creció la producción de música profana y música pura, que era música sin ningún significado más que el de ser escuchada.
En este periodo surgió uno de los instrumentos que desde ahora sería de los más importantes, el pianoforte, o como ahora lo conocemos, el piano. Se estableció la orquesta tal y como la conocemos, en gran parte gracias a Johann Stamitz, y gracias a Joseph Haydn se estableció el cuarteto de cuerdas. En formas apareció la sonata clásica, el concierto clásico y la estructura sonata. Algunos compositores destacados de esta época fueron Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. El Renacimiento fue un periodo artístico que surgió en Europa en el siglo XV y terminó en 1600. Este tenía como ideal el renacer de la antigüedad clásica, es decir, de la antigua Grecia y la antigua Roma, y poner al hombre en el centro del universo, oponiéndose al teocentrismo de la Edad Media, en donde todo se hacía por y para Dios. En las otras artes fue más evidente volver a la antigüedad o retomar los moldes de la antigüedad, ya que se tenía evidencia física de cómo era la pintura, la escultura o la arquitectura. Pero en la música fue un poco más difícil, ya que no se tenía evidencia alguna de cómo era esta en la antigua Grecia o en la antigua Roma. Así es que lo que se hizo en la música fue que se tomaron las características de las otras artes y se implementaron en esta, como lo fueron la proporción, la serenidad, la simetría y las líneas rectas. Durante este periodo surgió la imprenta, lo que ocasionó que por medio de las partituras la música pudiera difundirse y venderse. También surgieron los grandes mecenas, que es lo que ahora conocemos como patrocinadores, que eran personas adineradas que pagaban a los artistas para que estos crearan más arte, a cambio del reconocimiento de su nombre y la posibilidad de trascender en la historia. Surgieron las grandes capillas europeas, que fungieron como espacios en los que los músicos podían presentar sus obras. La música religiosa siguió predominando, pero la música profana comenzó a ganar terreno, lo que dio pie a que surgieran nuevos estilos musicales y que la música se pudiera interpretar en instrumentos, o sea que surgió la música instrumental. En la música religiosa predominó la polifonía, que es cuando varias voces hacen distintas melodías pero en distintos tiempos y juntas suenan bien. Y en la música profana predominó la homofonía, que es cuando varias voces hacen distintas alturas, pero todas en el mismo ritmo y juntas suenan bien. Algunos compositores representativos de esta época son Giovanni Pierluigi da Palestrina, Josquin des Tomás Luis de Victoria, Orlando di Lasso y Claudio Monteverdi. La música en la Edad Media se caracteriza por la producción de música vocal, en donde los ejemplos que más podemos nombrar como música académica medieval es siempre la que se hizo con fines litúrgicos cristianos, conocida como monodia litúrgica, de la que se desprende el canto gregoriano y algunos dramas litúrgicos. Podemos encontrar salmodias, que es cantar salmos, y demás variaciones de los cantos de misa. Al principio, las obras eran cantadas en una sola línea melódica, de la cual todos cantaban juntos. Más tarde llegaría el primer apogeo de la polifonía, es decir, más de una línea melódica sonando a la vez. La principal razón de que exista documentación de este periodo, que puede ser estudiado hasta nuestros días, es que la producción musical estaba auspiciada y guardada por la Iglesia Católica. Si quieres escuchar algo de este periodo, te recomiendo escuchar La Gloria de la Misa de Notre Dame, ¿Qué es mi vid preguntáis?, de Johannes Ockeghem, o un poco del sonido medieval ya hecho referente cinematográfico de la mano de Walter von der Bogenfield, con su mítico Palästina-Lied. O si quieres escuchar algo único en su tipo, puedes escuchar a Hildegard von Bingen, quien era una compositora, abadesa, filósofa y médico, estandarte femenino desde los 1100. El barroco es conocido por muchos por ser el periodo artístico en donde la forma llegó a uno de los puntos más altos históricamente hablando, pues es donde muchas de las manifestaciones artísticas alcanzaron un esplendor sin precedentes. Y sí, de este periodo nos podemos quedar anonadados por la arquitectura y la gran escultura de Gian Lorenzo Bernini o la pintura de Caravaggio, pues en la música también nos podemos dejar sorprender y dejarnos envolver por las sonoridades tan lúgubres y decorosas de un Rameau,
Telemann o los maestros del barroco indiscutibles como Händel, Vivaldi y por supuesto Johann Sebastian Bach. La producción musical en este periodo es inmensa, tanto en cantidad como en estilos, pues podemos encontrar obras desde suite, sonatas, conciertos, misas, oratorios, entre muchos más. La mayoría de músicos y compositores eran pertenecientes a alguna corte real o imperial, eran maestros de capilla o profesores dedicados. Un ejemplo de cómo suena el barroco temprano es la sonata Pianoforte de Giovanni Gabrieli. Un ejemplo del barroco medio puede ser la marcha de la música para el funeral de la reina Mary, de Purcell, que si eres fan de la adaptación cinematográfica de La Naranja Mecánica, tal vez la recuerdes por ser la música del intro. Aunque lo más reconocible y admirado hasta nuestros días del periodo barroco es justamente el periodo barroco tardío, es decir, el final. Justamente a este periodo pertenecen las famosas 4 estaciones de Vivaldi, que son un ejemplo del esplendor barroco súper recomendado. O puedes escuchar la muy popular Badinerie de la suite orquestal número 2 en si menor de Bach. Si algo distingue a la música de este periodo es el dramatismo casi teatral, las polaridades y contrastes en los colores y matices de la música. Seguramente te has dado cuenta de que nos saltamos el periodo romántico, el impresionismo y todas las vanguardias del siglo XX, pues en el canal de Gina hablamos sobre este periodo y los demás, que históricamente hablando abarcan el lapso temporal más denso en cuestión a producción y diversificación de estilos. Así que si quieres conocer sobre el periodo romántico, sobre el impresionismo y demás vanguardias del siglo XX, te invito a que vayas al canal de Música con Historia, terminando de ver este video. Al final, todo este cúmulo de historia, estilos, progresos son la música académica, y es una entidad histórica tan grande que es un objeto de estudio en sí misma, y que el estudio y análisis de sus variantes, de sus lenguajes, de su estructura, de su instrumentación y de su creación sean materias universitarias en individual, incluso ramas de investigación o especialidades. Así que sí, su estudio y comprensión en papel sí son una cuestión intelectual y académica, una carrera universitaria y un pilar de la historia del arte occidental, y por qué no decirlo, de la humanidad en general. Pero eso no quiere decir que su escucha también lo sea, por ende inaccesible a quien no entienda todo ese cúmulo de conocimientos. Es más bien un gusto adquirido, música que se puede escuchar con paciencia y detenimiento, que a veces por su duración puede exigir una atención y consideración más allá de solo ser un aleatorio en una playlist, eso es verdad. Y sí, puede que fortalezca una visión eurocentrista de la historia que algunos pueden llegar a tomar como pilar para discriminar a todas las demás expresiones musicales que incluso fueron contemporáneas, que alguna vez fue un pretexto clasista y elitista, pero no deja de ser un gran legado de más de 3 siglos, que gracias al cielo hoy está al alcance de tu mano. Muchos cineastas entienden el exquisito valor musical que tiene la música académica como un elemento artístico. Tan solo miren todas las buenas películas que han elegido usar música clásica directamente como un soundtrack. Al final, hablar sobre todos los periodos históricos de la música académica es una labor complicada, de bastantes años, y de hecho, pues los nombres con los que conocemos esos periodos no son sus nombres originales, o no es que las personas que lo vivieron les llamaran así, sino fue una labor de investigación de parte de muchos historiadores a lo largo de la historia. Es por eso que te invito a ti a que descubras esta música, más de 300 años de producción musical, diferentes compositores, periodos de transición, momentos cumbre dentro de los propios periodos. Así que te invito a que lo descubras. Que por cierto, el canal de Música con Historia tiene contenido bastante interesante sobre todos estos periodos históricos, sobre compositores, sobre momentos históricos, algunas curiosidades y anécdotas sobre compositores y composiciones. Así que ¿por qué no vas allá? Que además, la segunda parte de este video la podrás encontrar en ese canal, en donde hablaremos sobre el romanticismo y las vanguardias del siglo XX. Así que ¿por qué no vas al canal de Gina para ver la segunda parte de este video? Te recuerdo que puedes buscar a Soundless en las redes sociales, en Facebook, en Instagram o aquí en YouTube. Además, te recuerdo que puedes escuchar nuestro podcast en iBooks, iTunes y Spotify.
Sí, las semanas anteriores no hubo podcast, pero vamos a retomarlo. Estuvimos un poco ocupados, pero ese proyecto sigue en pie. Así que sigan nuestras redes sociales para ponernos de acuerdo sobre los futuros temas de videos o de los podcasts. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima.